impacto demográfico de la conquista en Honduras. Varios historiadores han sostenido que la población indígena experimentó una catástrofe demográfica, sin embargo, para otros historiadores esto es discutido. La cuantía del debacle, donde se cree que lo hubo y sus causas siguen siendo objeto de controversia y debate. Dicha disminución no ha sido registrada para la población originaria del Viejo Mundo, que en algunas regiones mantuvo considerables grados de mestizaje con la población indígena en desarrollo. Además de la alteración de la economía indígena como producto de la disminución demográfica, la pérdida de población y la demanda de tributos y de su mano de obra a través de la encomienda y el repartimiento redujo la capacidad de producción. El 90% de la población indígena de Oriente nunca fue sometida al control español por su escasez de recursos y el carácter más primitivo de los nativos, por lo que la región no experimentó cambios demográficos y culturales tan profundos como los de Occidente. El tráfico de indios esclavos de Centroamérica a las islas caribeñas de Cuba y Santo Domingo, ante la casi extinción de sus indígenas. La mayoría de estos esclavos eran originarios de las zonas costeras de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Las causas básicas del descenso demográfico en Honduras fueron: 1. Tráfico de esclavos. Según Newsom, ha sugerido un descenso del 95% de la población nativa de 800.000 en 1502 a 32.000 a finales del siglo XVI. Este decrecimiento fue mayor en la zona central y occidental de Honduras, por concentrar los núcleos económicos y administrativos de la provincia. La existencia en España de una antigua legislación esclavista en las leyes de las 7 partidas ofreció la base jurídica para que la corona se reservara la exclusividad en el tráfico de negros y justificara luego la concesión a particulares, bajo ciertas condiciones, de la explotación de ese verdadero estanco real. Equiparados a la sal, los naipes o el tabaco, los negros fueron un negocio del rey, y únicamente recordándolo bajo este aspecto, se comprenderá el funcionamiento de los asientos y se explicará la existencia de ciertas leyes, licencias y prohibiciones. 2. La encomienda. La encomienda fue una institución característica de la colonización española de América y Filipinas, establecida como un derecho otorgado por el rey desde 1523 en favor de un súbdito español, con el objeto de que éste percibiera los tributos que los indígenas debían pagar a la corona, en consideración a su calidad de súbditos de la misma. A cambio, el encomendero debía cuidar del bienestar de los indígenas en lo espiritual y en lo terrenal, asegurando su mantenimiento y su protección, así como su adoctrinamiento cristiano. Sin embargo, se produjeron abusos por parte de los encomenderos y el sistema derivó en formas de trabajo forzoso o no libre, al reemplazarse, en muchos casos, el pago en especie del tributo por trabajo en favor del encomendero. La encomienda de indios procedía de una vieja institución medieval implantada por la necesidad de protección de los pobladores de la frontera peninsular en tiempos de la Reconquista. En América, esta institución debió adaptarse a una situación muy diferente y planteó problemas y controversias que no tuvo antes en España. Si bien los españoles aceptaron en general que los indígenas eran seres humanos, los definieron como incapaces que, al igual que los niños o los discapacitados, no eran responsables de sus actos. Con esa justificación, sostuvieron que debían ser encomendados a los españoles. Los tributos indígenas en especie, que podían ser metales, ropa o bien alimentos como el maíz, trigo, pescado o gallinas, eran recogidos por el cacique de la comunidad indígena, quien era el encargado de llevarlo al encomendero. El encomendero estaba en contacto con la encomienda, pero su lugar de residencia era la ciudad, bastión neurálgico del sistema colonial español. Las constantes denuncias frente al maltrato de los indígenas por parte de los encomenderos y el advenimiento de la llamada catástrofe demográfica de la población indígena provocaron que la encomienda entrara en crisis desde finales del siglo XVII, aunque en algunos lugares
llegó a sobrevivir aún hasta el siglo XVIII. La encomienda fue siendo reemplazada por un sistema de esclavitud abierta de personas secuestradas en África y llevadas forzadamente a América. La crítica de Bartolomé de las Casas a este sistema hizo que los monarcas limitaran las acciones de estos encomenderos, aboliendo la encomienda de indios en 1542 con las leyes nuevas. Jurídicamente estuvo regulada por las leyes de Burgos 1512 y 1513 y fue modificada por las leyes nuevas en 1542. Fue abolida totalmente en 1791. Decadencia. La institución de la encomienda se basaba fuertemente en la adscripción tribal del individuo sujeto a ella, siendo de hecho los caciques, curacas o otros jefes tribales quienes actuaban como intermediarios y organizadores del servicio. A los mestizos, por ejemplo, la ley los eximía de la encomienda. Esto provocó que muchos aborígenes buscaran deliberadamente diluir su identidad étnica o tribal y la de sus descendientes, intentando casarse con individuos de distinta etnia, especialmente con españoles y criollos. Infección de viruela en la población indígena. Los conquistadores españoles procedían de una Europa con elevada densidad poblacional, donde la mayoría de las personas vivían en estado de hacinamiento y las costumbres imperantes se caracterizaban por la falta de higiene personal. Esto favorecía las infecciones por ectoparásitos, piojos o sarna, e infecciones de la piel, al igual que la alta incidencia de las enfermedades venéreas tenía su explicación en la promiscuidad. Además, la gran movilidad de las personas era otra condición que favorecía la transmisión de las enfermedades infecciosas. Las comunidades indígenas tenían buenos hábitos higiénicos, practicaban el baño y estuvieron exentas de enfermedades infecciosas, pues en las Antillas no hubo registro de las mismas, entre otras razones por su fauna salvaje escasa y no practicarse la domesticación de animales ni convivir en contacto con estos. Los indígenas permanecieron alejados de lo que pudieran ser nichos ecológicos de agentes patógenos. Al ponerse en contacto el grupo de españoles con Colón y más tarde con Diego Velázquez para hacerse cargo de la conquista-colonización, descargó sobre ellos su potencial contaminante y al no tener una experiencia inmunológica previa frente a un grupo de enfermedades infecciosas, se presentaron con una gran fuerza entre los nativos y aparecieron las grandes epidemias de viruela, gripe y sarampión, entre las primeras con gran virulencia y una letalidad elevada. Estas epidemias figuran entre las principales causas de la casi extinción nativa en los primeros años del siglo XVI, con el agravante de las malas condiciones de vida a que fueron sometidos los indígenas, trabajos forzados a los que no estaban acostumbrados, relaciones de fuerza y vasallaje. Esto hizo que aumentara también su mortalidad, se incrementaran los suicidios y disminuyera la natalidad, todo lo cual se conjugó para casi extinguir a este grupo étnico. La primera epidemia de viruela de que se tiene noticia data de fecha tan temprana como 1521, y aunque esta es la primera epidemia reconocida, se sabe de la existencia de casos de la enfermedad desde años anteriores. ¿Cuál fue la mayor enfermedad que causó estragos? La viruela, aunque también hubo epidemias de otras enfermedades: sarampión, varicela, fiebre amarilla y malaria. ¿Cómo se expandió? Se necesita contagio directo o indirecto. Empezó en Hispaniola, que fue la primera isla habitada por españoles.